Parte 2. El arte de la guerra, estrategias militares a lo largo de la historia. Desde los primeros enfrentamientos tribales hasta las guerras de conquista que definieron el destino de civilizaciones enteras, la estrategia militar ha sido el eje central de la lucha por el poder. La guerra, lejos de ser un mero ejercicio de fuerza bruta, ha dependido siempre de la inteligencia, la planificación y la capacidad de adaptación. A través del tiempo, los comandantes más exitosos no fueron necesariamente aquellos con los ejércitos más grandes, sino aquellos que supieron leer el campo de batalla, anticiparse a sus enemigos y explotar cada ventaja posible. La historia de la guerra es la historia de la estrategia en su forma más pura, donde la victoria no siempre se define por la superioridad numérica, sino por el ingenio y la ejecución precisa de un plan calculado. Las primeras formas de estrategia militar surgieron cuando los grupos humanos comenzaron a organizarse en sociedades más estructuradas. En un mundo donde el conflicto por los recursos era inevitable, la capacidad de coordinar fuerzas, trazar emboscadas y diseñar estrategias de defensa determinaba la supervivencia de una tribu o una ciudad. Los primeros ejércitos fueron extensiones de estas tácticas primitivas, y sus líderes debieron aprender que la victoria no dependía solo de la fuerza, sino de la capacidad de leer al enemigo y actuar con astucia. Uno de los primeros ejemplos documentados de estrategia militar lo encontramos en la civilización sumeria, donde los primeros estados de la historia construyeron ejércitos organizados y murallas para defenderse de invasores. Los reyes sumerios entendieron que la guerra no solo consistía en la confrontación directa, sino en la capacidad de administrar suministros, controlar el terreno y desmoralizar al enemigo antes de la batalla. En Mesopotamia, las guerras entre ciudades-estado como Ur y Lagash no eran simplemente choques de fuerzas, sino ejercicios de estrategia donde la logística, la movilidad y la política jugaban un papel crucial. En Egipto, los faraones utilizaron la estrategia militar no solo para defender sus tierras, sino para expandir su imperio. Ramsés II, en la batalla de Cadés contra los hititas, demostró cómo el conocimiento del enemigo y la capacidad de reacción rápida podían determinar el resultado de una guerra. A pesar de verse inicialmente superado, utilizó una combinación de tácticas defensivas y ofensivas para neutralizar la amenaza, demostrando que la estrategia no solo consiste en el ataque, sino en la habilidad de revertir situaciones adversas con inteligencia y determinación. Los chinos también fueron pioneros en el desarrollo de la estrategia militar. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dejó un legado de principios estratégicos que siguen siendo estudiados en la actualidad. Su idea de que la guerra debía ganarse antes de iniciarse, mediante la planificación, la diplomacia y la manipulación del enemigo, influyó no solo en la estrategia militar, sino en la política y la economía. Para Sun Tzu, la guerra era un arte basado en la flexibilidad y el conocimiento, donde la victoria dependía más de la preparación y la información que del simple poderío militar. En la antigua Grecia, la guerra se convirtió en un campo donde la estrategia alcanzó nuevas alturas. Los griegos entendieron que el éxito en el combate dependía de la organización de las tropas y del uso del terreno como ventaja. La falange, una formación cerrada de soldados con escudos y lanzas, se convirtió en una de las tácticas más efectivas de la historia antigua. En la batalla de Maratón, los atenienses, aunque superados en número por los persas, utilizaron la movilidad y la coordinación para envolver y derrotar a un ejército aparentemente invencible. Alejandro Magno llevó la estrategia militar a su máxima expresión, combinando velocidad, adaptabilidad y una ejecución impecable en sus campañas. Su capacidad para utilizar diferentes tipos de tropas, explotar la geografía y anticipar los movimientos de sus enemigos le permitió conquistar un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. No solo fue un maestro en la batalla, sino que entendió que la guerra no terminaba con la victoria en el campo, sino con la capacidad de administrar los territorios conquistados y evitar rebeliones. Roma perfeccionó la estrategia militar al combinar la disciplina con la innovación táctica. Sus legiones eran unidades altamente organizadas, capaces de adaptarse a cualquier terreno y a cualquier enemigo. Los romanos entendieron que la clave para la dominación no estaba solo en la superioridad en la batalla, sino en la capacidad de mantener el control a largo plazo. Construyeron caminos para facilitar el movimiento de sus tropas, establecieron fortificaciones estratégicas y aplicaron una política de integración que les permitió mantener su imperio por siglos. En la Edad Media, la estrategia militar cambió con la aparición de los castillos y la guerra de asedio. En lugar de grandes batallas campales, los conflictos se centraban en la capacidad de resistir o tomar fortalezas estratégicas. La guerra se convirtió en un juego de paciencia y desgaste, donde el control de los suministros y la moral de los sitiados determinaban el resultado.
La caballería pesada y las tácticas de choque dominaron los enfrentamientos, pero la estrategia seguía siendo el factor decisivo. Con la llegada de la pólvora, la guerra volvió a transformarse. Los cañones hicieron que los castillos perdieran su efectividad y que la movilidad recuperara su importancia. La Guerra de los 30 años y las campañas de Napoleón demostraron cómo la velocidad, la inteligencia y la logística podían decidir el destino de naciones enteras. Napoleón Bonaparte revolucionó la guerra con su uso de la artillería, la rapidez en el movimiento de tropas y su capacidad para explotar las debilidades del enemigo. Su capacidad de improvisación y su conocimiento de la psicología del adversario lo convirtieron en uno de los mayores estrategas de la historia. En la era moderna, la estrategia militar ha evolucionado para incluir la tecnología, la guerra psicológica y la manipulación de la información. La Primera y la Segunda Guerra Mundial introdujeron nuevos niveles de complejidad, donde la industria, la propaganda y la inteligencia jugaron un papel tan importante como las fuerzas armadas en el terreno. La Guerra Fría llevó la estrategia a un nivel global, donde el enfrentamiento no se daba en campos de batalla tradicionales, sino en el espionaje, la disuasión nuclear y la guerra de influencia. Hoy en día, la estrategia militar sigue transformándose con la aparición de la guerra cibernética, los conflictos asimétricos y el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. La historia demuestra que, aunque la tecnología y los métodos cambian, los principios fundamentales de la estrategia siguen siendo los mismos: anticipación, adaptabilidad y el uso inteligente de los recursos disponibles. La guerra, como la política y los negocios, sigue siendo un campo donde la inteligencia y la planificación definen el destino de quienes participan en ella.